Junto a ustedes nuevamente aquí en Tu Conexión Matinal. Fíjese que en esta oportunidad estamos con nuestra querida abogada Paola Vidal, que amablemente nos acompaña cada semana con diferentes temas que a ustedes, por supuesto, le interesan. En esta oportunidad, ¿cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, gracias. Un saludo a todos. En esta oportunidad con Paola vamos a hablar de un caso que tiene bastante complicado al gobierno y al sistema de salud, que es el tema de las ISAPRES. Tiene complicado al gobierno, pero también tiene complicadas las ISAPRES, digamos, ¿no? Ahí están en una conversación, en una negociación que muchas veces nosotros como personas de a pie, digamos, como ciudadanos, a veces no entendemos exactamente en qué está cada una de estas partes. Sin embargo, comencemos por decir que las ISAPRES, que son unas aseguradoras de salud privadas que tenemos en Chile, tienen cerca de 3 millones de personas en su sistema y ahora, por una orden de la Corte Suprema, tienen que hacer unas devoluciones que llegan a 1.400 millones de dólares. Para eso estamos con Paola, justamente para que nos explique un poco de qué se trata y de qué manera nos podría afectar. ¿Cómo está ahí, Paola? Ahora sí, súper bien. Y contarles primero, en el fondo, siempre nosotros partimos, ¿cierto?, de la génesis de los problemas. Sí. ¿Y aquí dónde pasa esto? A ver, como bien decías tú, ¿cierto?, hay una parte de la población, ¿cierto?, que está en ISAPRE, FONASA. ¿Y de dónde se genera esto? De la previsión social, que hemos hablado un par de veces, ¿cierto? Que la previsión social no es tan solo la jubilación, de la que también se habla mucho, ¿cierto?, de modificar, ¿cierto?, el tema de las pensiones, la jubilación. Usted, señora, ¿cierto?, si es trabajador dependiente, se dará cuenta en su liquidación de sueldo que todos los meses le descuentan un 7%, ¿cierto?, que es para FONASA o para su ISAPRE, ¿cierto? Y que es en general para el ítem salud. A todos nos pasa. Y independientes, ¿cierto? También hoy día por la ley hay una ley especial también que le descuenta un porcentaje a los independientes que va destinado también a salud. Ya. Y también puede ocurrir que si usted no es independiente y no quiere tener un contrato, no boletea, ¿cierto?, puede también voluntariamente estar en un ISAPRE, ¿cierto?, y pagar como voluntario. El punto es que este 7%, ¿cierto?, no necesariamente las ISAPRES cobraban este 7%, que es lo que legalmente establece en el fondo nuestra normativa, ¿cierto? Y todos los años teníamos un montón de recursos de protección, ¿cierto?, en contra de las ISAPRES por la cartita que mandaban, ¿cierto?, por el alza en el plan. A ver, espera, eso Paola, era súper conocido. Expliquemos un poco esa parte. El 7% de una persona es para salud. Del sueldo, sí. Del sueldo. Sin embargo, eso es en FONASA. Eso ¿cierto? es para todos. Eso, en general, claro, el 7% debería adecuarse a todos en el fondo, tanto a ISAPRE como a FONASA. Debería. Pero si FONASA es más, pero la ISAPRE normalmente es más caro que tu 7%. Si estamos hablando que alguien que gane 600.000 pesos, claro, el 7% puede que no se ajuste con el plan que elegiste. Absolutamente, pero también uno podía decirle a ISAPRE, ¿sabe que yo quiero un plan que se adecue a este 7% exactamente? Sí. Ya. Pero hay otros factores que toman en cuenta las ISAPRES para el plan de salud. Ya. Y ahí es donde se empieza a generar en el fondo este tema. Ya. Porque como les decía, yo todos los años mandaba la cartita a la ISAPRE que decía que le vamos a subir el plan, ¿cierto? Y se recurría de protección, ¿cierto?, a la Corte de Apelaciones para que no se subiera este plan. Pero hay una tabla en particular que la Superintendencia de Salud, a través de una circular del año 2019, establece, que es la tabla de factor de riesgo, que es la que hacía incrementar mucho los planes en las ISAPRES. Ya. ¿Por qué? Porque tomaba en cuenta factores como, por ejemplo, mujer en edad fértil, con hijos, Ya, sin claro, hijos. claro, claro. Entonces, eso hacía que incrementara mucho el plan. Y muchos en el fondo empezaron a recurrir en contra de este plan, o sea, en el fondo, de esta adecuación a la tabla de factores que tenía la ISAPRE, que cada una tenía su tabla por su cuenta y consideraba factores en el fondo aleatorios y le ponía de alguna manera el valor que estimaba la ISAPRE. Entonces, muchos se dieron cuenta, los colegas, ¿cierto?, dijeron, ¿saben que nosotros vamos a empezar a recurrir no tan solo por el alza del plan, sino que vamos a recurrir por esta tabla de factores de riesgo, ¿cierto? Y empezaron a recurrir a los tribunales de justicia. ¿Qué es un factor de riesgo? Esto que te decía yo, si tienes enfermedades preexistentes, la edad, claro, la edad, si fumas, si estás con sobrepeso, todos esos factores que hacen en el fondo, ¿cierto? Porque estas ISAPRES, como tú bien decías, ¿cierto?, son privadas y es siempre este seguro de salud van a ir viendo, ¿cierto? Si tú eres una persona que tiene más riesgo, tu plan es más alto.
¿ya? Y esta tabla que tenían ellos no era estándar, sino que cada ISAPRE tenía su propia tabla de factor de riesgo. Mira, esa parte es interesante que la cuentes. Sí. O sea, los factores de riesgo no estaban dados por una tabla entregada por el gobierno. Por la superintendencia. Por la claro, superintendencia, a través de la superintendencia, digamos, claro. Sino que cada ISAPRE decía, ay, no, a mí me parece que la gente muy blanca va a tener muchos problemas dermatológicos. Ah, no, a mí me parece que la gente muy no sé qué va a tener problemas por este sector. Claro. O si estaba estandarizado el riesgo, lo que debería cobrar la ISAPRE quedaba al antojo de ello. Entonces, por eso uno decía, pero ¿cómo mi plan todos los años, aparte del alza, esta me puede sube, que uno conozca gente que tiene mismas características, edades, y en su ISAPRE cobraban más, en otro cobraban menos. Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, empezaron, decía, a recurrir en relación a esta tabla de factores de riesgo. ¿Ya? Y ahí, efectivamente, la superintendencia, que siempre ha tenido la facultad por lo demás de pronunciarse respecto del alza, porque es una de las facultades que tiene, y a lo mejor la gente no lo sabe, pero en lugar de recurrir a la Corte, a la Corte de Apelación a través de un recurso de protección, siempre se ha podido recurrir administrativamente a la superintendencia para que no te suban el plan. Ya. De hecho, yo lo hice como un ejercicio el año 2021 y me fue excelente y no fui a la Corte de Apelaciones. De hecho, no judicialicé mi conflicto con el... A ver, también explícanos eso un poco, Paola. Cuando tú estás disconforme con algo, ¿verdad? Con el alza en el plan. Con el alza en el plan, tienes dos fórmulas, que es decirle a la superintendencia, mire, que me están subiendo y no quiero o no puedo o no sé qué. O no corresponde, no se ajusta a derecho en términos. Y si la superintendencia te dice, no, lo siento, no le voy a escuchar el reclamo, la ISAPRE va a poder subirle, ahí puedo judicializarlo, a irme a los tribunales. Sí, o puedo optar por uno o por otro. La gente generalmente opta por ir directamente a través de un recurso de protección, ¿cierto? Para que no le suban el plan. Paola, ¿y esto puede darse en cuando no te quiere cubrir algo la ISAPRE? Sí, ella tiene la superintendencia tiene facultades en el fondo, pero nosotros, no, como lo hemos dicho antes, no hemos vuelto una sociedad bien judicializada. Ya, claro, pero si la superintendencia te dice, no, la ISAPRE tiene razón. No, yo hice el ejercicio, por eso lo puedo contar como desde la experiencia de ciudadano. Yo dije, no, este año no voy a ir a la Corte, el año pasado, antepasado, no voy a ir a la Corte de protección por el alza de mi plan. Voy a ir a la superintendencia. A ver si administrativamente, funciona. ¿Cómo me resuelve la jurisprudencia administrativa? Y me fue excelente. No me subieron el plan, fue súper rápido, porque esa es una de las cosas que dicen, no, es que los tribunales se demoran menos y a lo mejor la superintendencia se demora más. No, fue súper express y fue favorable a mí y no, mi ISAPRE no me subió el plan, por ejemplo. Déjame contarte la parte mía. Cuéntame. A mí se me hizo un cobro que tuve que ver un médico, un monto elevado, y la ISAPRE me dijo, no, esto no se lo cubrimos. Pero vaya a la superintendencia, fui con todos los informes, se demoraron 4 a 5 meses y me dijeron, no, la ISAPRE tiene razón, no lo cubre. Gracias, hasta luego. Y me fue súper mal. Ya, puedes ir a tribunales entonces y recurrir a la seguicia. Siempre se puede. El tema es que, producto de toda esta dinámica que se da, ¿cierto? En algún minuto la superintendencia dice, a ver, yo dentro de mis facultades que yo tengo como superintendencia de fiscalizar y de sacar normativa administrativa, ¿cierto? Que deben cumplir porque es obligatoria, ¿cierto? Voy a sacar una tabla, el año 2019 dijo esto, voy a sacar una tabla, yo voy a sacar una tabla como superintendencia de factores de riesgo, con un estándar en el fondo, en montos acotados. Dijo, voy a fijar el marco regulador. Se lo impone a la ISAPRE. Absolutamente. O sea, la tabla de usted como ISAPRE que usted hizo ya no sirve. Claro, yo le voy a dar una. Yo le voy a dar una y la voy a tener que cumplir. Ya, ¿cierto? Perfecto. Ok. Y ahí empezó en el fondo esta bola de nieve a crecer, ¿cierto? Porque en el fondo la ISAPRE dijeron, ya, bueno, porque la ley, lo hemos hablado en otra oportunidad, rige para el futuro, a menos que la propia, ¿cierto? Una sentencia o la propia ley diga que es retroactiva. Ya, ¿cierto? perfecto. Bueno, entonces sacó esta tabla en 2019 y generó ruido y todo, pero el ruido más grande se genera ¿dónde? Donde varias personas en el fondo recurren a la Corte, a la Corte Suprema, a la Corte de Apelación y después a la Suprema, ¿cierto? Y la Suprema se pronuncia respecto de esta tabla de factores y dice, efectivamente, dice acá, se va a tener que aplicar esta tabla que dice la superintendencia, ¿cierto? Las ISAPRES van a tener que ajustarse a esta tabla, pero no tan solo para aquellos que contraten a partir de 2019, donde esta tabla en el fondo se vuelve obligatoria, sino que también a los contratos
que las personas han contraído con las ISAPRES con anterioridad a esa fecha, 2019. Perfecto. Y ahí, ¡paf!, explota el conflicto. Porque ahí se generan entonces, a ver, y aclaremos este punto Sí. de inmediato. Entonces la gente que entró a ISAPRE después del 2019, la tabla ya estaba vigente. Claro. No estarían participando de esta repartición. Claro, pero sí, porque la Corte lo dijo a través de un fallo. Sí, claro, pero Claro. Se entiende que ya me respetó la tabla nueva, la ISAPRE. Claro, Si pero entró en 2020, sí, claro, por ejemplo. debería de ahí en adelante. Debería. Pero como la Corte dice que no tan solo a los que contraten nuevos planes de salud, a los nuevos, a las personas que ingresen a la ISAPRE como nuevos clientes, sino a los que ya estaban Ingresados en la ISAPRE y ingresados con cobrados. contratos vigentes, y ahí se genera este delta, esta diferencia en el fondo millonaria. Oye, pero 1.400 millones de dólares ¿no te parece exageradísimo? Absolutamente. Es como cantidad de plata de un gobierno para invertir en algo, claro, Absolutamente. estratosférico. Bueno, entonces la Corte Suprema le dice a las ISAPRE, Y usted le tiene dice- que devolverle a las personas. Sí, tiene que devolverle, ¿cierto? Pero le da, ¿cierto?, en el fondo la facultad a la superintendencia que diga cómo las ISAPRES van a tener que devolver, ¿cierto?, estos excesos Exceso. cobrados, digamos. Ya. Hablemos en términos más no tan jurídicos. Ya. ¿Listo? Y tenía un tiempo la superintendencia y empezó a pasar el tiempo, marzo, abril, mayo, y no se pronunciaba y empezaron a presionar, ¿cierto?, las ISAPRES, por justa razón, porque había una incerteza jurídica también, porque ellos no sabían cómo se iban a tener que devolver en dinero en efectivo, con excedentes, prestaciones, a todos a la vez, en cuotas por partes, si tenían años, Ya. para ellos era paulatino, entonces había Ya. una incertidumbre grande. Entonces empezaron a presionar políticamente también, ellas diciendo algo que es posible y probable que hubiese ocurrido si no se intervenía, ¿Qué? ¿cierto? Que era que las ISAPRES podían eventualmente solicitar su quiebra o insolvencia, como se llama hoy día, pero la gente la sigue conociendo como quiebra. Y eso efectivamente haría colapsar el sistema de salud, porque todas las personas que estamos en ISAPRE, ¿cierto?, tendríamos que volcarnos, ¿cierto?, a FONASA. FONASA. Y FONASA no tiene en este minuto la capacidad, ¿cierto?, para cubrir Atender. todas las necesidades de prestaciones de salud de todos los chilenos en el fondo. Ok. Entonces, bueno, ha dicho la Suprema, y yo concuerdo con eso, ¿cierto?, la Corte a través de su vocera, que la Corte falla no pensando en la economía, sino pensando en el derecho y la justicia. Porque se han quejado amargamente las ISAPRES diciendo que en el fondo ellas tienen problemas de alguna manera porque no saben cómo van a devolver esto. Entonces la Suprema zanjó el tema y dijo, oye, yo fallo en derecho, lo que en derecho corresponde, y en pos de la justicia, no en pos de la economía. Ok. Por algo la superintendencia tiene que resolver esto. Y de ahí nacen un montón de iniciativas, Ya, ¿cierto?, de ahí parlamentarios. oye, y ahí estamos en enfrascados este punto, eso. Sí, de estos estamos 1.400 enfrascados en millones de eso. dólares que tendrían que devolverlo entre los 3 millones de afiliados que tienen, Así es. que está dictaminado se dice dictaminado, ¿cierto? Sí. Por la... O fallado. El fallo está firme y fallado ejecutoriado. Se tiene por que la cumplir. Suprema, Así es. ¿verdad? Sí. Y la superintendencia tiene en sus manos el estudio del cómo tienen que devolverlo. Es algo Así así es. como lo que pasó en algún momento con la colusión del confort, Sí. que tienen que Algo devolverle así. masivamente a mucha gente, Así es. y el gobierno tuvo que decir de qué forma hacerlo, a través de las cuentas RUT o qué sé yo, ¿cierto? A través de alguna de sus entidades, ¿cierto?, fiscalizadoras, en este caso del CERNAC, ¿cierto?, que dijo, u otras entidades. En este caso la superintendencia, en el fondo, tiene que decir, pero no se pronunciaba nunca respecto a este tema. Entonces ahí sale la famosa ley corta que hemos escuchado estos días, Ya, ¿cierto? ¿qué es eso exactamente? Bueno, esta ley lo que busca de alguna manera es destrabar este conflicto, porque salieron muchas iniciativas, ¿cierto? No, que se paguen cuotas, que se pague fraccionado, que se Que paguen se descuente del excedentes, mismo que se descuente del mismo plan. plan. Ya, claro. Habían hartas fórmulas. Pero todas estas fórmulas en el fondo no llegaban a buen puerto, por lo que se hace súper necesario, ¿cierto?, que haya una intervención, y se decide intervenir a través de esta ley corta, ¿cierto?, que hace que 3 pilares. Primero, en el fondo, fortalece FONASA, que dice que también se van a poder contratar en el fondo estos seguros complementarios de salud, ¿cierto?, para fortalecer el sistema. Le da más facultades en el fondo a la superintendencia, que es muy importante, porque ella va a tener que decir finalmente cómo, cuándo, dónde se va a pagar esto. Oye, pero esa es en la medida en que se pague la plata que dijo la Suprema Sí. a los afiliados, Así es. las devoluciones a los usuarios, más que la ISAPRE se declara en quiebra. Porque si la ISAPRE en la que está Juanito no se declara en quiebra, no tendría por qué Juanito pasarse a FONASA. Claro, hasta ahora en el fondo eran rumores el tema de que se iban a declarar en quiebra, porque es una manera de presionar.
jurídicamente se puede, ¿cierto? Pero son más bien en el fondo maneras de presionar, creo yo, porque la incertidumbre jurídica, la incerteza jurídica es compleja. Cuando tú como ISAPRE no sabes cómo vas a tener que pagar esta cantidad de plata que a ti te corresponde, ¿cierto? Porque esto es en general en el sistema lo que se debe. Pero, por ejemplo, la ISAPRE XX le puede ver X porcentaje a sus afiliados de eso, ¿cierto? Pero cómo se los paga es lo importante. Entonces, esta ley corta lo que busca es fortalecer a FONASA, ¿cierto? Darle facultad a la superintendencia para que diga cómo, cuándo y dónde se va a pagar, ¿cierto? Con ciertas excepciones, como por ejemplo, que a los menores de 2 años, ¿cierto? No se les va a cobrar en el plan, sino que a otras cargas. Pero tiene que estar el padre o la madre. Así es, tiene que ser carga uno de los dos. En fin, estas facultades de esta ley corta lo que busca es destrabar este conflicto, porque hubo una mesa de trabajo, ¿cierto? Donde las ISAPRE dijeron, no, saben que yo me paro acá y hasta que no tengamos una certeza respecto a este tema, yo no participo en esta mesa. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud dijo, chanfle, como digo siempre yo, chanfle, ¿qué hacemos? En el fondo, porque tenemos que destrabar este conflicto, porque el fallo hay que cumplirlo sí o sí. No es una opción, digamos. Para que le quede claro a quienes nos ven hoy día, el fallo de la Suprema se cumple. Ahora es importante ver cómo se va a cumplir paulatinamente, que es como lo que está de moda, ¿cierto? Que las leyes son progresivas, se van implementando en el tiempo, ¿cierto? Porque las ISAPRES alegan no tener el dinero. Claro, no tener, caja para ahora, hacer la Paola, liquidez. esta ley corta busca establecer todo esto, ¿cierto? Más fortalecimiento de FONASA. Seguros complementarios, pero también tendrías que contratarlo de manera particular. Podría contratarlos masivamente, FONASA eventualmente si tuviera la facultad para hacerlo. Entonces, espero que los aseguradoras complementarias y de salud no suban los planos. Yo tengo uno y es terrorífico. ¿Te fijas? Entonces, bueno, todos los sistemas tienen sus pros y sus contras, sus fallas. Si nosotros miramos, por ejemplo, Estados Unidos, ahí es carísima la salud. Justamente porque en Estados Unidos es a través de seguros de salud, seguros complementarios, no a través de instituciones como las que tenemos nosotros, como FONASA o las ISAPRE. Oye, ojo, eso carísimo. Hay que hacer también una diferencia. En Europa tienen el mismo nivel de vida de Estados Unidos, super calidad, y la salud es gratis. En Estados Unidos es carísimo. Y nosotros vamos hacia ese modelo muchas veces. No muchas veces, en todo vamos hacia ese modelo. Pero hemos visto conflictos súper grandes en el tema previsional. Por ejemplo, en Francia, pero con ocasión de subir la cantidad de años, ¿cierto? Que vamos a seguir trabajando, que ellos tienen que seguir trabajando y cotizando. ¿Cierto? Tienen un sistema distinto al de nosotros, que otro día podemos hablar de ello y de hartas cosas. Perfecto. ¿Cierto? Oye, Paola, entonces, a ver, para entender el tema, estos 3 millones de usuarios aproximadamente que están en ISAPRES, si las ISAPRES llegan a quebrar o quiebran 2, digamos 3, van a ser igual una cantidad de varios miles, varios cientos de miles de personas. Pero el procedimiento de insolvencia, podemos hablar otro día porque es bien interesante que la gente sepa qué va a pasar con ellos y que su ISAPRE en el fondo se declara en el fondo en quiebra. ¿Y cuándo tenemos respuesta de esta ley corta? Se está viendo en el fondo porque han habido parlamentarios como la senadora Jimena Rincón, que también levantó un proyecto, y están levantándose varios proyectos en el fondo, y de hecho hubo un comentario, ¿cierto?, del presidente, que también dijo el presidente Boric, ¿cierto?, que el fallo se debe cumplir, ¿cierto?, algo que es importante para dar tranquilidad, porque con tanta, en el fondo, o sea, hay varios proyectos que están presentando para resolver el tema. Ahora, ayer leí justamente un titular de la senadora Jimena Rincón que decía, evidentemente el presidente no leyó el proyecto. Me imagino que se refería al proyecto que presentó ella. Sí, pero no, yo tampoco lo leí, no sé cuál es el proyecto. Básicamente, y en resumen, es que el presidente dio a entender de alguna manera que iba en este proyecto que presentó la senadora junto con otros parlamentarios, entiendo, daba la sensación que era un perdonazo, y eso no es así. Si uno lee el proyecto se da cuenta que no es ningún perdonazo en el fondo, porque da la sensación que lo que dictó la Suprema es un perdonazo. No, lo que el proyecto de la senadora Rincón, lo que dice el presidente Boric, es lo que quiere la senadora es un perdonazo. Y eso no es así, por eso ella dice, parece que no leyó el proyecto. Dice, ¿Qué está pidiendo ella que se pague? Ella en el fondo adhiere, como todo el mundo, a que en el fondo el fallo de la Suprema se cumpla. Ahora, ella propone una manera distinta a la ley corta, ¿cierto?, a que se cumpla de otra manera este fallo, pero en ningún caso ha dicho ese proyecto no, en ningún caso. Paola, y ahora dime una cosa, si esto comienza de alguna forma a caer y la ley corta no está, ahí tendríamos que cada uno decir, me tengo que ir a FONASA nada más. Yo creo que ahí podrían pasar dos cosas. O sea, yo no creo que vaya a ocurrir. O sea, va a tener que haber una solución en el fondo. Por eso está esta mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y todos los actores, aunque se hayan restado la ISAPRE, ¿cierto? Pero yo creo que buscar una solución en el fondo es necesario,
porque si no van a empezar las ISAPRES en el fondo eventualmente podrían empezar a declararse en quiebra y todos en el fondo los usuarios del sistema empezarían en el fondo a verificar créditos y sería una presión súper grande en el sistema judicial y en el fondo sería súper complejo el escenario. Ya, perfecto. Y para FONASA también, porque en este minuto no están, ¿cierto?, en el sistema la cantidad, ¿cierto?, de médicos y de asistentes en general de salud para cubrir las necesidades de estos 3 millones de personas que se quedarían sin este sistema de... O sea, esa parte, Paola, también me cuesta un poco entenderla, porque tú me dices, si aparece en la prensa, dice, mire, no está la cantidad de médicos, ni de clínicas, ni de esto, o sea, no están porque no se le va a pagar. No se le va a pagar lo que se le paga en la ISAPRE, pero de que están. O sea, sí, pero me refiero como sistema FONASA. A eso me refiero, como sistema, porque estamos hablando de dos sistemas, ¿cierto? Que coexisten, ¿cierto? ISAPRE, FONASA. Como sistema. ¿Cierto? Porque no es porque si yo me voy de ISAPRE a FONASA, el médico desaparece del mundo, no. Nada. Es como sistema. Estando. El sistema no tiene la capacidad de absorber, ¿cierto?, esta cantidad de personas que van a quedarse. Pero y la plata que les va a llegar de la gente de las ISAPRE a FONASA también debería llegar a fortalecer a FONASA. Sí, pero va a llegar a fortalecerla mediante otros mecanismos que son los que se están tratando de definir en la ley. Ya, perfecto. Ahora, Paola, todo esto, ¿para cuándo más o menos se podría estar definiendo? Y déjame decirte otra cosa antes que me respondas eso. Las ISAPRES, justamente lo que tú decías, hasta el 2019 tenían un montón de factores de riesgo. No una persona con esta cantidad, no en edad fértil, no gordos, no sé, lo que sea, ¿cierto? Sí. Entonces ellos no querían gente enferma. Nunca han querido gente enferma porque se les va la plata atendiéndolos. Y ahora resulta que están súper preocupados por la gente enferma. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo el gobierno no va a poder, digamos, fortalecer FONASA? Entonces a ellos les preocupa muchísimo la salud de los chilenos. Ya hace un tiempo atrás no les preocupaba nada. Entonces es un discurso, Paola. Sí, un doble discurso. Un doble discurso que periodísticamente da para analizar bastante, ¿cierto? Sin embargo, como tú no estás acá para eso, sino que estás para contarme la parte legal, quiero saber de alguna manera en cómo estaría enfrentándose, por ejemplo, una persona que tiene, no sé si es que se puede, una persona que tiene todo pagado correctamente y que su ISAPRE quiebre. ¿Esa persona puede demandar si en el quiebre de ese ISAPRE la persona queda sin atención o algo? Sí, o sea, yo siempre digo, ¿cierto? Judicializar, siempre se puede buscar la acción, pero lo más importante, ¿cierto?, es que cuando hay insolvencia, ¿cierto?, o quiebra, como la llamamos en términos generales, hay un procedimiento. Y las personas en el fondo tienen que verificar sus créditos, adherirse a ese procedimiento. ¿Qué quiere decir verificar sus créditos? Hacerlos valer. Porque si quiebra, en el fondo se lleva este proceso judicialmente, ¿cierto? Y quienes son acreedores, ¿cierto?, por sus contratos de salud de las ISAPRES van a tener que hacer valer su contrato frente a este proceso de insolvencia eventualmente de la ISAPRE. Ya, claro, y es engorroso. Pero ese proceso de insolvencia convertiría a ese cliente dejado de lado como un acreedor. Sí. ¿Y qué le vas a cobrar qué? Bueno, las ISAPRES en el fondo tienen acciones, tienen inversiones en el fondo y por eso es importante que hablemos un día específicamente del proceso, cómo se lleva adelante un proceso de quiebra, quiénes intervienen, cómo intervienen. ¿Pero qué tendría que cobrarle ese ex afiliado? El excedente de todos esos años de su plan, ¿cierto?, de salud. Si es que no se lo devolvió por la orden de la Suprema. Porque la Suprema dijo tiene que devolverlo ISAPRE a este universo de personas, ¿cierto?, que usted le debe retroactivamente a partir de 2019 y son tantos miles de millones, ¿cierto? Y si yo estoy como parte de esas personas y la ISAPRE viene y dice, quebré. Qué pena, ¿cierto? Qué pena, quebré, no le voy a devolver nada. No, es que esto no funciona así, le dice usted, señor, señora, yo y todos. No, es que esto no funciona así. Si usted en el fondo va a optar por este proceso, yo me voy a hacer parte en este proceso de insolvencia para verificar mi crédito, para que usted me pague estos excedentes de alguna manera. Paola, lo que estás diciendo ahora en televisión, y escúchelo bien, haría que ni con quiebra se salvaran de pagar. Por lo mismo se está viendo esta alternativa, porque es un escenario muy complejo si las ISAPRE efectivamente tomaran la decisión de declararse en quiebra. Que sonó como un rumor, ¿cierto?, pero que sería muy complejo,
Por esa razón es que nacen estos distintos proyectos, la ley corta, el proyecto de la senadora Rincón y otros, porque lo que busca el Ministerio de Salud, la Superintendencia, el gobierno y todos los actores políticos, ¿cierto?, solucionar, destrabar este conflicto, ¿cierto?, que no quede sin, en el fondo, cumplirse este fallo de la Suprema y que no quede, en el fondo, un conflicto mucho más grande y más complejo de solucionar. Paola, ¿y por qué da la sensación normalmente que el gobierno está intentando ayudarlas? ¿Por qué da esa sensación que el gobierno... porque el otro día alguien me decía, oye, ¿cómo me entero de cuánta plata me tiene que dar la ISAPRE? Y le digo, mira, hay una página que no me acuerdo en este minuto. Puede preguntarle a la superintendencia, a su propia ISAPRE. Exactamente, pero me dice, ¿y cuándo llega la plata? Eso no está definido. Todavía no está definido. Eso tiene para largo. Tiene que discutirse la ley corta, tienen que apelar las ISAPRES al tema. Sí, por eso es que está esta mesa de trabajo y por eso es que yo creo que el gobierno le está dando celeridad a este tema, porque por un lado está presionando, ¿cierto?, los acreedores, en el fondo, de esta deuda que tiene la ISAPRE, ¿cierto?, que somos todos aquellos quienes nos cobraron en exceso, usuarios, ¿cierto?, de este plan de salud. Están las ISAPRES que dicen, oye, no tenemos la liquidez para pagar ahora ya, queremos pagar en excedentes, ¿cierto?, en farmacias, distintas maneras. Cuando uno tiene excedentes, ¿cierto?, uno va, ¿cierto?, y compra medicamentos sin o el plan pagar, del próximo mes te rebaja lo que tiene. Oye, Paola, en todo caso, aclarar algo que dije, me parece que está errado. Ya la ISAPRE no puede apelar. Porque ya lo dijo la Corte Suprema. Me refiero a lo que puede apelar es decirle al gobierno, deme más plazo, por ese lado. Trabajar en el fondo administrativamente, ¿cierto? O sea, sumarse a esta mesa de trabajo, que creo que siempre restarse es una mala idea, porque en la medida en que tú te sumas a los esfuerzos que están haciendo las distintas entidades y participas, también puedes aportar tus ideas y ayudar a destrabar este conflicto. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno efectivamente es buscar una solución y destrabar, no buscar ni un perdonazo, ni que no se cumpla, ¿cierto? Porque pero les está dando plazo, le está dando más plazos. Justamente porque las ISAPRES presionan también diciendo que no tienen esta liquidez para pagar ahora ya. Y para evitar esta debacle de la que hablamos, bien holocaustica entonces aclarémosle bien al público. Si bien es cierto, la Corte Suprema entregó ya la orden a las ISAPRES que tienen que devolver estos 1.400 millones de dólares, el gobierno, por su lado, está intentando buscar la fórmula para que ellas no quiebren. Digamos, se va a tener que cumplir sí o sí. Solo que el gobierno busca de una manera que no quiebre, que sería con otro plazo, con otra fórmula. Dándole facilidades en eso. Con algunas facilidades. No es que el gobierno esté interviniendo al Poder Judicial. Para nada. Para nada. Lo ha dicho la vocera de gobierno, lo ha dicho el presidente. Sí. Todos han dicho en el fondo que la separación de poderes se respeta, que el fallo se respeta y que se cumple también. Poder Ejecutivo, Gobierno, Poder Legislativo, la Corte Suprema. No se están cruzando los poderes, sin embargo, por el problema social que esto podría significar para Chile en este minuto, salud pública, salud privada, podrían caer en una debacle si es que las ISAPRES comienzan a quebrar masivamente. Sin embargo, el gobierno tampoco podría permitirlo. Tendría que buscar el mecanismo rápidamente de cómo resolverlo. En eso se está en este minuto. Así es, acelerando y trabajando, yo creo, a toda máquina para darle una solución pronta a esto, porque también los usuarios están presionando porque quieren una solución y quieren certeza jurídica, así como las ISAPRES querían certeza jurídica. Quiero saber si me van a seguir atendiendo, también, si me pasó FONASA, o que igual han perdido bastante gente en el último tiempo con este escándalo. Pero yo creo que es súper importante para la gente que está en ISAPRE, calma y tiza, como decían en el campo. Calma y tiza, es un dicho de campo. No se desespere, señora, espere en el fondo que se destrabe este conflicto, porque está, yo diría, en su pic. Por lo que usted no corra, en el fondo, a irse a FONASA en este minuto, no corra para ningún lado, no tome decisiones. No hay nada peor que tomar decisiones cuando uno, ¿cierto?, está en medio de un conflicto. Infórmese permanentemente cómo va avanzando esto, y cuando ya se destrabe el conflicto y ya se haya decidido cómo, cuándo, dónde se va a pagar esto, recién tome una decisión. Ok. Paola, gracias por esta explicación. Sin embargo, no quiero que te vayas. Quiero que por favor ahora alcancemos en lo que nos queda de tiempo a hablar de este tremendo caso que fue el asesinato de Fernanda Maciel, en que Felipe Rojas, digamos, es uno de sus mejores amigos, se decía uno de sus mejores amigos. Se decía uno de sus mejores amigos, un caso terrible. Tremendo. Que ha conmovido por bastante tiempo al país. Cuéntame, ¿en qué va? ¿Qué sucede en este minuto? Cambiamos de tono absolutamente con este tema que es dramático, ¿cierto? Bueno, partiendo porque en su minuto cuando la familia de Fernanda Maciel hace la denuncia, ¿cierto?
Se ha dicho muchas veces que no se tomó en cuenta inmediatamente, que en el fondo hubo muchos errores de parte de la policía, ¿cierto? Se hicieron las pericias tarde, se contaminó el sitio del suceso, muchos errores en el fondo que llevaron a que se tardara mucho este proceso. Hoy día, ¿en qué estamos, cierto? En un tema bien dramático, en el sentido de que por primera vez, ¿cierto? Porque Rojas había hecho uso de su derecho a guardar silencio, ¿cierto? Sí. No había pronunciado palabra. Ayer sí se mostró un video en varios canales de televisión, ¿cierto? Donde él de alguna manera señala como que fuera otra persona. Él es bien curioso, de una manera bien calmada, dice que no hay manera en el fondo de pedir perdón por esto, que él no recuerda bien cómo fue este tema. Es bien curioso el video y bien curioso como plantea él después de haber cometido un delito de esa dimensión, esas dimensiones. Tremendo. Entonces, bueno, habla también una perito experta que contrató justamente la defensa, buscando en el fondo sin duda una causal de eximente de responsabilidad penal, que hemos hablado de ella, ¿cierto? Atenuante, claro. Eximente. Sí. En el fondo declararlo de alguna manera el loco, demente, como lo llame nuestra legislación, ¿cierto? El Código Civil hablaba de loco, demente. Para referirse a las enfermedades mentales, buscando, ¿cierto?, en el fondo una eximente de responsabilidad. Pero eximente que quedas libre total. Claro, es que dice, en el fondo, él no tuvo conciencia del ilícito, del dolo, en el fondo, por lo tanto, tendría que ir no a privarse de libertad, ¿cierto?, ni a una... Sino que ir a tratarse a un psiquiatra. Claro, a quedar permanentemente recluido en un Pero psiquiatra. Recluido, claro. No en un su casa con un psiquiatra que lo va a ver a veces. No, pero en el fondo declarado como una persona que tiene que tener un tratamiento mental, que no tuvo conciencia del ilícito, del dolo, en fin. Se buscaba con esa pericia. Sin embargo, es muy interesante la pericia que ella hace cuando ella habla de ello y dice que él en el fondo tiene características, ¿cierto?, de rasgos psicopáticos y narcisistas. Ya. Y que ella detecta, ¿cierto?, que en él subyacen 3 personalidades. La perito psicológica. Sí, la perito. Es psicóloga, ¿cierto? No sé, yo creo que psiquiatra, pero en el fondo ella es psiquiatra, pero y tiene que ver ella, con psiqui. Absolutamente, ella dice, hace este informe que finalmente la defensa desecha, porque no, en el fondo esta pericia no dice que él en el fondo es una persona que no tenga conciencia ilícita ni imputable y que opera un eximente de responsabilidad penal. O sea, de acuerdo a las declaraciones que Felipe Rojas da, se le pericia psíquicamente, psiquiátricamente. Psiquiátricamente, la defensa de él busca esta pericia para, en el fondo, para poder alegar que él no tenía la conciencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué dice el juez? En el fondo el proceso se está llevando a cabo todavía porque, ¿cierto?, hubo una nulidad, ¿cierto?, el recurso de nulidad, y se tuvo que retrotraer, ¿cierto?, el juicio al estado en el que se encontraba, tomar declaraciones nuevamente y todo. Pero esto sale como una arista dentro de las innumerables que tiene este caso, donde este perito da declaraciones y dice que en el fondo, informe fue descartado por la defensa porque lo que ellos buscan de alguna manera, ¿cierto?, este eximente que no existe, porque una persona con rasgos psicopáticos y narcisistas no es un loco demente como lo llama el Código Civil, es una persona que tiene clara conciencia del bien y el mal, clara conciencia, ¿cierto?, del dolo, que es un concepto que usa nuestro Código Penal. Ya. No fue en el fondo un accidente lo que pasó, no fue inconsciencia, fue premeditado. Total, fue premeditado. Absolutamente. Es más, en lugar de haber eximentes, hay agravantes de responsabilidad. Él actuó, ¿cierto?, premeditado, sobre seguro, porque él la invita, la llama, se asegura de que esté en un lugar, ¿cierto?, donde están solos los dos, donde ella no pueda pedir auxilio, ¿cierto?, y comete este crimen atroz. Mira lo que dice él: no dormía bien, me hice la fuerza para no recordar eso, estuve bebiendo mucho. Eso declaró a la Fiscalía de Felipe Rojas. Digamos, sí, él está buscando de alguna manera que se le exima de esta situación, ¿no? Absolutamente. Ahora, el estar en el fondo alcoholizado no es un eximente tampoco. Lo era antes, pero se modificó justamente porque mucha gente, y nosotros lo vemos en películas... estaba borracho, no me acuerdo. Claro, lo veía en películas muy antiguas que como para darse valor para hacer algo, la gente como que tomaba en las películas. No sé si... Hoy día no es un eximente, señor, señora, así que lo que está tratando él de hacer en el fondo, así como yo estaba alcoholizado y por eso, no es una causal, así es que... Por ahí no va la cosa. Oye, Paola, Rojas. Y este delito puede tener cadena perpetua, ¿no? Calificado, sí.
El calificado, ¿cierto? Es 40 años donde tú no puedes acceder a ningún beneficio. Ok, el calificado. ¿Y cuando no es calificado? Sí, tú puedes tener beneficios después de 10 años, qué sé yo, empezar a solicitar beneficios, los que hemos hablado alguna vez, ¿cierto? Las comisiones de rebaja de condena, de libertad condicional. Paola, pero es perpetua, entiendo que es para siempre hasta que el caballero muera dentro de la cárcel. No es así, no funciona No es así, o sea, porque si él, calificado. por ejemplo, si él tiene 25 y lo dejan 40 años y sale a los 40 años después va a tener 65, sí, puede seguir perfectamente vivo 10, 20 años más. Sí, pero lo que busca en el fondo el perpetuo calificado es que al menos por 40 años no pueda pedir rebaja de condena, libertad condicional ni nada, o sea, no pueda salir al medio libre a seguir en el fondo cometiendo ningún delito. Ok. O sea, ¿y esa es la máxima pena en Chile? Sí, sí, porque ya la pena de muerte en Chile no está producto de los tratados internacionales que ha firmado y ratificado Chile, ¿cierto? Por lo tanto, ya la máxima sanción es el perpetuo calificado. Perfecto. Un tremendo caso que hay que estar pendiente cómo va a ir avanzando también. Sí. Paola, ¿te vamos a ver para la próxima semana? Si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿no? Sí. Estuvo tremenda tu participación hoy día. Hoy esto del caso de Fernanda Maciel que estremece a todo el país. Qué bueno que nos hayas podido explicar que hay una diferencia entre eximente y atenuante. Sí. Bueno, y al final de cuentas esto le salió tiro por la culata, por decirlo comúnmente, a la defensa, porque finalmente en vez de decir, ¿sabe qué? Estaba ebrio, no tiene conciencia. O esta pericia que hizo que hizo la doctora. Y por otro lado, los de las ISAPRES también, que tiene tan preocupado a tantos millones de personas. Sí, pero como les decía, calma y tiza, espere ver cómo avanza, cómo se extrae el conflicto y ahí tome una decisión. Ok. Paola, gracias por haber estado con nosotros. Que estés muy bien. Un abrazo. Y ustedes sigan con nosotros, vamos a un pequeño corte y regresamos. Interesantísimo el tema. Véalo de nuevo ahí en nuestra página y todo lo demás. Ay, escríbanos si tiene algún... Ay, sí, señor director, deme un segundito. Escríbanos si usted tiene algún tema que quiere que Paola nos ayude a entenderlo desde nuestro programa. Que nos escriba ¿dónde? A nuestro teléfono, a nuestro número, a nuestro WhatsApp, que ustedes ya lo han visto a través del Está Bueno Ya y de nuestra página y de todo. De las redes, de todo, y nos dicen. De las redes, de todos lados. Nos vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Gracias, chao.